Hola, buenas tardes. Soy Rodrigo Olivares Pineda, estudiante de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y les voy a presentar el tema La negación de la historia hecha por René Descartes y la labor reivindicativa de Giambattista Vico. René Descartes nació en Turena en 1596, en una familia de profesionistas en la que su padre fue abogado y su abuelo médico. A la muerte de su madre, fue criado por su abuela paterna. Estudió en el Colegio Jesuita de la Flèche de 1605 a 1614. Para 1616 se licenció en Derecho Canónico y Civil y en 1618 se alistó al ejército, lo que le permitió continuar instruyéndose en balística y técnicas de fortificación. Este mismo año conoce a Isaac Beckman, quien orienta a Descartes en la imbricación entre física y matemáticas. Su interés por el simbolismo lo llevó a estudiar a escritores herméticos y cabalistas, como Agripa y los Caballeros de la Rosa Cruz, así como a los discípulos de Paracelso, todo lo cual lo canalizó para el desarrollo de su método algebraico, con el cual unificó la aritmética y la geometría. Para Descartes, el orden del mundo es absoluto, porque es el orden impuesto por Dios, y dado que la razón humana es un don divino a semejanza de sí, se puede descifrar ese orden avanzando paso a paso, desde las intuiciones evidentes y los principios más simples hasta los fenómenos más complejos. En 1622, Descartes regresa a Francia y entra en contacto con importantes científicos y matemáticos a través del círculo del Padre Mercé. Asimismo, inicia su obra Studium Bona Mentis, donde se explaya sobre el deseo humano del saber, las disposiciones del espíritu para el aprendizaje, el método para adquirir sabiduría y, finalmente, sobre las ciencias, que clasificará en experimentales, aquellas cuyos principios se aprenden por observación y experiencia, ciencias liberales, las que requieren hábito y toman sus principios de otras ciencias, y ciencias cardinales, las más generales y que se deducen de los principios más simples. Estas últimas son la filosofía y las matemáticas, que dependen respectivamente del entendimiento y la imaginación. En 1623 viajó a Italia, donde consolidó el método algebraico y lo aplicó al estudio de la óptica. Posteriormente regresó a Francia en 1625, donde trabajó en su obra Regulae ad Directionem Ingenii, en la cual plantea algunos tópicos que desarrollará en el discurso del método. Como la doctrina de la unicidad de la inteligencia, igual para todos los hombres, facultad que se manifiesta en diversas formas: sentir, imaginar, recordar, comprender. Lo que ha hecho Descartes es combinar la teoría socrática de la razón universal con la doctrina cristiana de la unidad fundamental del alma. La doctrina de la unidad de la ciencia, basada en la unicidad de la inteligencia, tipo saber que será netamente diferenciado de los demás, tales como las artes y la historia. La negación a aceptar como verdad la opinión más probable, posicionándose frente al escepticismo, cultivado entonces por muchos círculos intelectuales cristianos que, tras el cisma de las iglesias reformadas, preferían hacer obediente profesión de fe en las escrituras y en su iglesia, a la vez que se acogían a una prudente suspensión del juicio en asuntos filosóficos. La subordinación epistemológica de la experiencia a las matemáticas, ya que de la experiencia se derivan múltiples errores, mientras que las matemáticas son el modelo del saber, en cuanto a ciencia de la medida, del orden y la proporción. La recomendación de empezar cualquier investigación por lo más fácil y sencillo, partiendo de evidencias intelectuales, separando lo claro de lo confuso y distinguiendo cuidadosamente el objeto o fenómeno investigado de otros similares. La reducción de los fenómenos complejos investigados a su naturaleza simples, es decir, sus variables o elementos básicos, para luego averiguar sus proporciones relativas, las cuales hay que expresar mediante ecuaciones. Solucionando el sistema de ecuaciones resultante, se recompone el fenómeno original.
avanzando por grados y en orden. Descartes adaptó su cosmología al relato del Génesis y a la teología católica para evitarse problemas con el Tribunal del Santo Oficio y para que su filosofía sustituyera a la aristotélica en los colegios y universidades, principalmente. Recordemos que Descartes, que a pesar de no ser un católico practicante, fue estudiante jesuita y esto influyó en su desarrollo posterior. Para Descartes, la ciencia, el conocimiento cierto y evidente, solo puede ser el hecho de un espíritu. En cambio, la historia consiste en la mezcla y la acumulación de diversas opiniones. La historia son los demás. La ciencia no es, sin embargo, un tesoro que cada uno guarda preciosamente para sí. Por el contrario, cada uno, al menos en derecho, la posee enteramente y no pierde nada al divulgarla. Pero su adquisición es una apropiación. Esta no puede ser transmitida por los demás. No se la puede recibir completamente armada por los demás. Se debe buscar. Sobre todo hay que querer buscar la solución al problema por uno mismo, aun si ésta ya es conocida. Quien la descubre también la ha inventado, porque uno no sabría concebir también una cosa y hacerla propia cuando se le aprende de algún otro, como cuando uno mismo la inventa. Bien, ahora presentaremos la postura de Giambattista Vico y veremos cómo refuta la posición de Descartes con relación a la historia. Giambattista Vico nació y vivió en Nápoles, acosados por la miseria y la enfermedad. Autodidacta, dio clases particulares de latín y de retórica en las universidades de Nápoles, lo que le permitió convivir con algunos intelectuales de su época. Impugnó la teoría cartesiana del conocimiento, con su implicación de que ningún otro tipo de conocimiento era posible. De esta manera, atacó el principio cartesiano que postulaba la idea clara y distinta como criterio de verdad, encontrándose en cambio en la doctrina del verum et factum convertuntur el nuevo fundamento epistemológico que de esta manera demostraba que el criterio de verdad sería la conveniencia de la verdad elaborada por el sujeto cognoscentes con la estructura de la realidad. Para este principio, la naturaleza solo es inteligible a Dios, pero las matemáticas son inteligibles para el hombre porque son principios o ficciones construidas por el matemático. De la misma manera, la historia, algo hecho por la mente humana, es especialmente propia para ser objeto del conocimiento humano. En este sentido, Vico consideró a la historia como génesis y desarrollo de las sociedades y las instituciones. Con ello, el historiador sería capaz de reconstruir en su mente el proceso por el que las cosas del pasado fueran humanamente creadas, con lo que habría una especie de armonía preestablecida entre la mente del historiador y el objeto que estudiaría. Vico desarrolla un método histórico para el cual estableció las siguientes normas. Ciertos periodos de la historia muestran un carácter general que informaba los detalles particulares, los cuales reaparecerían en otros periodos históricos. De esta manera, dos periodos distintos pueden tener las mismas características generales, pudiendo deducir análogamente uno del otro. Los periodos históricos semejantes tendían a repetirse en un mismo orden. De esta manera, a un periodo heroico seguiría un periodo clásico, al que le seguiría la decadencia, que es el estado de la barbarie. El movimiento cíclico de la historia no es una pura rotación de fases iguales. El movimiento es en espiral, lo que implica que la historia jamás se repite, sino que el retorno a cada nueva fase se reviste de formas distintas de las precedentes, lo cual no permitiría predecir el futuro.
Asimismo, Pico presenta 5 fuentes de error en su obra. 1. Tener una idea desorbitada acerca de la magnificencia de la antigüedad, lo cual implicaba exagerar la riqueza, el poder, la grandiosidad del periodo estudiado por el historiador. 2. La vanagloria nacional. Toda nación tiene el prejuicio, tratándose de su propio pasado, de presentarlo a la luz más favorable. 3. La vanagloria de los doctos, prejuicio particular del historiador que consiste en la suposición de que la gente de quienes trata se parece a él en lo erudito y docto. Se cree que los personajes históricos son del tipo reflexivo. 4. La falacia de las fuentes. Consiste en creer que cuando dos naciones tienen una idea o una institución semejante, se debe pensar que una lo aprendió de la otra. Y 5. Prejuicio de suponer que los antiguos estaban mal informados, que nosotros. Consiste en creer que los tiempos más cercanos al conocimiento del historiador dependen de la continuidad de la tradición. De igual manera, Vico propuso métodos que permitían al historiador trascender los límites marcados por las afirmaciones de las autoridades. Uso de la filología. Para iluminar la historia, las etimologías revelan el tipo de vida del pueblo. Uso de la mitología. Los dioses de las religiones primitivas representan una manera semipoética de reflejar la estructura social del pueblo que las inventó. Utilización de las tradiciones. Las tradiciones deben aceptarse como el confuso recuerdo de hechos que han sido deformados a través del medio ambiente. Son verdaderas, pero ninguna significa lo que dice. Clave de la reinterpretación. En cierto estado de desarrollo, la mente tiende a crear el mismo tipo de producto. Conclusiones. Para Descartes, el método científico es el único medio para llegar a la verdad, a partir de la razón que es autónoma y posee ideas innatas. Vico logra convertir el pensamiento histórico en un conocimiento verdaderamente original y autónomo, capaz de alcanzar por medio del análisis científico de los datos verdades completamente olvidadas. Muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente tarde.